aquí estamos. Yo soy Germán y Alex. Hola, Germán. ¿Y tú cómo? Chao. Chama. Nos han dicho que has estado invitado por Mario Sí. comiendo paella valenciana. ¿Qué tal? Muy bien, ya la conocía porque ya estuve el año pasado también. ¿Estuviste? Sí, no estuve aquí en Moncada, pero nosotros tocamos en Valencia y como venía Javier Cray aquí en Moncada, pues como somos amigos, pues aprovechamos y comimos todos juntos en casa de Mario. Y es un gran experto en paellas. Y también me da clases de paella. Lo que pasa es que como yo tengo que hacerla en difusor, no tengo sitio para hacerla de no tiene nada que ver, pero bueno. Estuvimos comiendo con Cray y nos comentó que tienes una gran vocación por el rock. Además, aparte de periodista, eres reportero. Cuéntanos un poco. Bueno, periodista no soy, hago de periodista en la televisión. Hago un personaje que es un periodista, pero yo en realidad periodista no soy. Simulación periodística. ¿Eh? Simulación periodística. Simulación periodística, como lo que hacía José Coronado en la serie de periodistas. Que hacía periodista tampoco era. Yo aquí hago, es como un programa, bueno, yo eso da un repaso a los medios y yo soy como el artista que hace de un supuesto director de periódico, no sé de qué, pero es un personaje. Yo de periodista no tengo nada. Soy testigo de la realidad, pero no me dedico a buscarle y contársela a los demás. Escribo en la prensa, en el diario público, hago artículos de opinión, pero no soy reportero ni periodista. En el último examen analizamos un texto tuyo. ¿Ah, sí? Era Levante. Era Levante. Levante. No me acuerdo. ¿De qué iba? No sé, fijaros. Sí, siempre yo escribo en el diario público y me dedico, o sea, hago el conjunto complementario de lo que hago en la tele. Normalmente hago cosas así de humor y tal, pues ahí hago cosas serias reflexivas sobre la política actual y la decadencia moral que los próceres nos marcan y que impregna, es una mala docencia y que está haciendo una pedagogía horrible en la sociedad, que es lo que pienso. De hecho, había un estudio que lo publicaron los ingleses diciendo que el nivel de honorabilidad, de decencia, ético de la población está cayendo muy rápidamente. O sea que ha habido épocas que subía, bajaba más o menos, pero que ahora está descendiendo terriblemente. La pregunta es que el valor que le da la gente a la honestidad, a la palabra, a la honradez, cada vez es menor. Tenemos muchos ejemplos. Sí. En las altas esferas del poder. Exacto. Y esto es lo que digo que es una mala pedagogía porque acaba impregnando a la población. Es un proceso que podemos llamar de berlusconización de la sociedad. En Italia se da mucho, ¿no? Nosotros hicimos un reportaje que en realidad es interesante por el resultado. En las elecciones italianas, entonces preguntamos a la gente que votaba a Berlusconi. ¿Te ha votado a Berlusconi? Sí. ¿Sabe usted que Berlusconi está condenado por robo tal? Sí. ¿Y qué le parece? Me da exactamente igual. Eso es un suceso nuevo. Antes estaba la gente que decía, no, Berlusconi no roba. Y eso hasta cierto punto es honesto. O sea, defendían la honradez del tipo y por eso le votaban. No, ahora saben que es un corrupto, que es un ladrón, que está condenado por sobornar, por comprar jueces, etc. Y aún así le votan. Y eso significa una que va bajando el listón, que la moral, por decirlo de alguna manera, de la sociedad cada vez es más laxa, ¿no? Más amplia, y todo cabe. A mí me importa hacer el fenómeno en España últimamente, desgraciadamente. Y aquí, por desgracia, pues estamos viviendo mucho de eso. De que las personas que realmente, digamos, deberían ser los pastores del rebaño se convierten en los lobos, ¿no? Y esto es casi una vuelta a la edad media, ¿no? Es muy malo para todos. Porque luego tiene muy mala vuelta atrás. O sea, que crear una moral social y una ley de convivencia que todo el mundo respete cuesta mucho tiempo, siglos. Pero destruirlas es un tiempo bastante breve y luego a ver en qué termina, ¿no? Por lo menos hay un cierto movimiento contestatario en todo esto. Sí. Hay gente que reacciona, claro, y dice, pero bueno, esto no puede ser. Y a este tipo de cosas me dedico con los artículos. Es una cosa muy de los españoles, ¿no? Que quieren siempre estar donde no están. Los filósofos quieren ser cómicos, los cómicos quieren ser intelectuales, los intelectuales quieren ser rockeros y así todo. Todo el mundo es una cosa muy nuestra, ¿no? Que quiere ser varias cosas a la vez, que se le conozca como un personaje de amplio espectro. Y yo también estoy muy de eso. personaje polifacético, ¿no? ¿Cómo se ve desde fuera el tema de Camps? Igual que desde dentro, o sea, es un tema bastante tremendo. Sobre todo, cómo se ve desde fuera, a mí lo que más me preocupa de esto es la reacción de sus compañeros. Me dicen, bueno, chico, te voy a llevar un bocadillo si te pasas mal. Es el negar la mayor, quiero decir que, por suerte, o por desgracia, porque si luego no sirve nada, todos hemos tenido acceso a las sesiones del juicio, ¿no? Y
ahí se ha escuchado suficientes cosas que deberían llevar a la reprobación de sus compañeros y de sus superiores jerárquicos, y desde luego de la población. Y sin embargo la realidad es que porque unos ciudadanos han decidido que no encontraban pruebas suficientes, hay una especie de absolución de todo lo que haya cometido, que no tiene nada que ver. Una cosa es que unos señores consideren que no se puede aprobar y otra cosa es que sea inocente, porque lo que hemos escuchado ya es suficiente. Entonces, a mí el hecho de que ahora digan quién le repone a este señor su honorabilidad, altos cargos de la administración, me preocupa mucho, porque por lo que se ha demostrado ahí, honorabilidad la ha perdido él solo, por sus propios méritos y por sus propias acciones. Nos la hemos robado nosotros y no tenemos que devolvérsela. La debería reponer él, primero pidiendo perdón. Por supuesto, no es necesario que se declare culpable si no quiere, si eso es un problema que él tiene moral, allá con sus convicciones religiosas que se lo permiten. Pero en primer lugar, él tendría que pedir perdón a la sociedad por todo lo que han hecho. En segundo lugar, explicarnos por qué se encuentra, en este caso concreto, esta comunidad autónoma, pero podemos pedirlo en otras, ¿no? ¿Por qué se encuentra en este estado de absoluta quiebra? ¿Quiénes de esa administración tienen responsabilidad en ello? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué hay una especie de, esto que llaman los economistas, le llaman desarrollo desigual y combinado, que es una cosa que se da mucho en el tercer mundo? Que de repente encuentran rascacielos y gente en chozas, ¿no? Esta es una sensación que se vive mucho aquí en Valencia. Tú vas al Palacio de las Ciencias y las Artes y ves que aquello parece que estamos en una opulencia que luego no se corresponde con el estado de otras prestaciones sociales, ¿no? Que de repente pues haya que darle mucha fuerza para poder pagar la calefacción en algunas escuelas, cosas así. Bueno, entonces esto no tiene ningún sentido. O sea, que la gente pues se gaste dinero, digamos, a nivel personal sería como si una economía doméstica se gastara todo el dinero en un traje de Armani para el padre y no tuviera para comer, ¿no? Nadie, no, es decir, como a pequeña escala en la microeconomía esto se entiende muy bien. Hay que pedirle explicaciones también a la macroeconomía, a los que nos administran nuestro dinero, que esto es una sensación que los españoles no tenemos, y pedirles explicaciones de por qué ha pasado con todo ese capital inmenso de dinero y por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos. Pedir responsabilidades. Entonces, esto creo que debería hacer. Y en vez de este jolgorio, de que porque me crea mucha alarma la reacción de sus compañeros y superiores jerárquicos, como digo, el señor Rajoy ha afirmado que es el día más feliz de su vida, yo no sé por qué. Es decir, el día antes el señor Camps era el mismo que el día después. Y no se ha descubierto. Es que se lo han tomado como si lo hubieran operado de un tumor maligno y le hubieran salvado la vida. No se trata de eso. Y luego también, aparte de eso, que eso me demoraliza y ya me desanima mucho, también la reacción de la población, ¿no? En los foros, en internet, cómo la gente, digamos, afín a esa ideología, que no tiene nada que ver con sus acciones al margen de esa ideología, se toma esto como una victoria, como si fuera un Madrid-Barça, ¿no? Sí, y como que te arrojan la sentencia, ¿no? Con cosas de ahora os jodéis, le han declarado inocente, ¿no? Y eso a ti, ¿por qué te alegra? O sea, es tu pasta también. Es decir, que esto, cuando desaparece el dinero o hay casos de corrupción, se roba tanto el dinero del votante como del no votante. Entonces, no sé por qué el votante se alegra de que roben su dinero y el que lo ha robado salga bien. Y es una cosa que nunca la he entendido, ¿no? Yo vote al partido que vote, si encuentran un caso de corrupción, lo que quiero es que lo saquen de ahí y lo aparten. En primer lugar, para que dejen de trincar. Y en segundo lugar, porque contaminan al resto. Y eso no se puede hacer como una cosa extensiva que no tenga que pagar ningún precio y que no haya que dar ninguna explicación, porque es legitimar el delito y legitimar una baja condición moral que precisamente los administradores deberían ser los primeros en primar, ¿no? Porque son un reflejo moral de donde nos encontramos. ¿Vale? Sí. Sí. Y hace un poco has hablado has mencionado la calefacción, la dificultad de la quiebra de la Comunidad Valenciana, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que estamos cerca de un punto de no retorno en cuanto a la pérdida de estado de bienestar? ¿Cómo se puede hacer algo? Yo lo que creo, pero esto sí es una opinión mía, aquí no me baso en datos de ningún lado ni en cosas que haya leído, pero bueno, son conclusiones a las que yo llego. El estado de bienestar es una cosa que solo disfrutábamos en Europa. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí me he dado cuenta, he tenido la suerte de poder viajar mucho, porque he tenido tiempo libre y dinero, y como lo que más me gusta viajar, he viajado mucho. Me he dado cuenta de que todos los países donde se vivía mejor, y a veces con unas diferencias abismales con respecto a sus vecinos, tenían una cosa en común. Es que habían gobernado durante más o menos tiempo, pero desde luego en algunos durante mucho tiempo, como son los países nórdicos, la socialdemocracia. Quiere decir que en las épocas de bonanza, en las épocas de riqueza, había habido una redistribución de la riqueza mejor que en otros sitios.
lo que se llaman los medios de producción siempre están en las mismas manos. Se llama el capital o quien sea. Pero la redistribución de la riqueza sí es distinta. A veces toda eso que llaman fuente de riqueza, que son la clase empresarial o la patronal, como se quiera llamar, a veces era también el remanso de la riqueza, fuente y embalse. Y sin embargo hay otros sitios donde eso ocurre de otra manera. ¿Cómo? A través de esto que hablamos. Prestaciones sociales o estado de bienestar. Pero es que nosotros somos una pequeñísima isla en todo el planeta, solo pasa aquí. En Estados Unidos no pasa, por ejemplo. En Estados Unidos la gente no tiene una sanidad pública, es una cosa delirante. Es decir, en Estados Unidos está muriendo muchísima gente en su casa, que no tiene asistencia, que aquí no tienen ningún problema, de enfermedades que se curan. Eso es acojonante. Entonces, yo no sé por qué razón alguien ha decidido, señores, esto se acaba. ¿Por qué estamos pagando escuelas? ¿Por qué estamos pagando hospitales a esta gente? Aquí cada uno que se busque la vida. Yo creo que estos están desmontando el estado de bienestar con las coartadas de una crisis que también se han sacado de la manga. ¿Por qué digo esto? Porque la solución para la crisis la plantean siempre en el mismo sentido. Una solución que piden en todos los sitios del norte occidental, que le llaman reforma profunda, estructural del mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que piden la misma solución para todos los países. Entonces, por primera vez en la historia, el problema de Moncada es el mismo que el de Helsinki. Y esto es mentira. Helsinki tiene un problema y Moncada tiene otro distinto. Pero la solución es la misma para todos. Y además esa solución que dicen que va a solucionar la crisis es la misma que llevan pidiendo en los tiempos de bonanza también. Entonces es una cosa que vale para los tiempos de bonanza, para los tiempos de crisis, para tiempos. Y entonces yo creo que como la solución es mentira, llego a la conclusión de que la crisis también es una coartada para desmontar un estado de bienestar que precisamente en tiempos de crisis es cuando más se necesita. Porque probablemente en tiempos de bonanza, cuando todo el mundo tiene dinero, todo el mundo se puede pagar un seguro privado o todo el mundo se puede pagar una educación privada. Pero es precisamente cuando no hay dinero, en tiempos de crisis, cuando hay más pobreza, cuando más se necesita el estado de bienestar, que es el que está desmontando. Entonces yo creo que de alguna manera esto que llaman el capitalismo, en vez de coger y derivar hacia el lado más humano, como ocurrió porque no montó, o sea, el estado de bienestar los montaron los conservadores. Concretamente los que iniciaron la historia fueron los conservadores británicos después de la Segunda Guerra Mundial. Viendo el avance que tenía el comunismo, dijeron, señores, o hacemos algo o esto se nos va de las manos. O sea, a los obreros ya no les valía vivir de las migajas, ahora querían también parte del pan tierno, ¿no? Entonces, estos señores inventaron un sistema que estaba muy bien, que dijeron, bueno, démosle sanidad, démosle educación y si acaso algo de justicia. Y en estos tres pilares se basó el estado de bienestar. Y funcionó. Pero fueron los conservadores británicos. Claro, tenían enfrente a alguien que les hacía la competencia. Que las grandes masas, porque claro, cuando se pasó la revolución industrial de que la gente trabajaba de uno en uno en su huerta o tal, a las grandes masas de población obrera que trabajaban juntos y vivían juntos, eso lo llamaban el proletariado, empezó a haber conflictos sociales porque la gente se podía organizar en masa. Entonces, como esto lo tenían ahí en una bomba de relojería que les podía explotar, inventaron el estado de bienestar y funcionó muy bien. ¿Qué ocurre? Ya no tienen la competencia de la Unión Soviética y de todos los países del este. Entonces ahora el capitalismo, digamos, se ha deshumanizado más y está cogiendo una deriva muy salvaje, que es, se acabó. No les vamos a dar ni educación, ni sanidad, ni nada de nada. Y entonces lo están haciendo. Lo están haciendo y para eso están pintando, no hay dinero. ¿No? Sí, existe. Eso es lo que pienso. La pregunta es, ¿cómo se puede, por ejemplo, en España, en un artículo de temas, venían diciendo que el 0,001% de la población española controla el 80% del PIB? Con datos como este a la luz, al alcance de la mayoría de la población, ¿cómo nos podemos explicar que unos partidos progresistas o la izquierda siga apelando a los recortes en ciertos casos para solucionar problemas que no son culpa de lo que viene siendo lo público? La economía también, sí, como hemos dicho, el capitalismo se ha dividido en dos. Están los bienes materiales y luego la especulación, lo que viene siendo el capitalismo moderno. Sí, bueno, esto es una cosa nueva. Resulta que la economía productiva, la gente que hace cosas y las vende, ahora es una minoría del dinero que se mueve. Ahora la mayoría está en la economía especulativa, que es una cosa que nosotros no sabemos qué es y que decide por nosotros. Sí. Hay un problema que todavía nadie quiere abordar, nadie explica, pero del que nunca se habla, que
que son los paraísos fiscales. En esos paraísos fiscales está el dinero del que se financia el terrorismo, que sería una sola razón, ya que el terrorismo ha sido la causa de un cambio en nuestra sociedad y de una imposición de unas normas y en algunos casos de la abolición de derechos fundamentales, porque hay que luchar contra él, pero no gana la fuente de financiación porque no quieren. Porque los paraísos fiscales no son un ente fantasma que se mueve, no, están ubicados en sedes específicas. Nosotros en el programa del intermedio sacamos, por ejemplo, una casa de un paraíso fiscal donde no vive nadie, en cuya sede hay domiciliadas más de 200 empresas que facturan miles y miles de millones de dólares. Y allí no hay nadie. Y se supone que ahí, o sea, estos señores tienen toda su sede social ahí. Ahí no trabaja nadie, es una casa que está vacía. Es decir, esto es una estafa mundial. Nadie quiere saber nada de eso. Yo no entiendo por qué, con que simplemente todos esos capitales, la noche a la mañana, se dijera, quedémoslo, nacionalicémoslo. Eso sería suficiente, con eso ya habría como, primero aflorarían los dueños de esos capitales. Y lo segundo, es que con solo ese dinero se quedaría arreglado todo el problema de crisis que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que el tema de la crisis no se quiere abordar. O sea, lo que dices tú, la redistribución de la riqueza es bastante injusta, sí, pero es que hay dinero que está en sitios donde está el dinero del terrorismo, todo el dinero del narcotráfico y todo el dinero de la evasión de impuestos y de blanqueo de dinero internacional. Y está en sitios muy pequeños. Llámese Liechtenstein, llámese Las Caimán, es una mierda. Son 4 metros cuadrados. Dice, bueno, ¿por qué no se va allí? Dice, oiga, este dinero es nuestro, nos lo vamos a llevar. No, es que no pasa nada. Estos señores son unos piratas que han ido cogiendo y con los barcos piratas han llegado a puerto. Y ahora llega la sociedad supuestamente organizada, que es la de los ciudadanos honrados que pagan sus impuestos, y dice, no, este dinero era nuestro y lo vamos a recuperar. No se hace. ¿Por qué no se hace? Este es un enigma. Y aquí es donde digo yo que la izquierda tiene mucho trabajo que hacer, luchar contra la... ¿Sabes lo que dicen? Dicen, no, es que si luchamos contra eso, todo el capital se va a escapar. Bueno, pues esto tiene que ser una medida internacional, pero algún día habrá que hablar de eso. Y no solo de recortes de los que no tienen nada, y además no solo de recortes de los que no tienen nada, sino abolición de derechos, como son derechos de trabajadores que ya no tienen absolutamente ninguno. Porque yo cuando hablan en artículos, yo creo que esta gente realmente no sabe cuál es la realidad social de este país. Yo cuando leo, cuando me leen ahí en el programa, artículos del New York Times, que me dicen, mira lo que dicen, que en España hay que hacer una reforma profunda porque el mercado laboral es totalmente inflexible. ¿Cómo pueden decir eso? Yo trabajo en una empresa donde hay 2.000 personas y nadie tiene contrato. O sea, ¿a qué se refieren cuando dicen que el mercado laboral es muy rígido y que hay que hacer un mercado laboral más liberal? Pues aquí se hacen contratos de horas. A día de hoy yo trabajo con gente que esto es nuevo, que lleva 10 o 15 años trabajando y nunca ha tenido vacaciones. Antes, de vacaciones se entiende que a ti te pagan 12 meses y trabajas 11. Eso son vacaciones. Para que te despidan en junio y te contraten en septiembre, eso no son vacaciones. Te han despedido y te han vuelto a contratar. Entonces esto es una cosa absolutamente impensable. Entonces, como yo conozco gente que lleva años y años con contratos de 6 meses y no se pueden hacer ni un proyecto de vida, ni se pueden embarcar en cosas serias, de hipotecas o de cosas porque no tienen acceso a ellos. Y cuando hablan de reforma del mercado laboral no sé a qué se refiere. Entonces efectivamente están buscando más que soluciones a la crisis, están aprovechando la crisis para hacer reformas que de otra manera se hubiera resultado imposible. Entonces ahora que la gente está entregada porque nadie tiene fuerza de exigir nada, es cuando van a meternos esto. Y nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues también queríamos tocar el tema de Garzón. En Valencia Camps y en Madrid Garzón, por dos cosas muy distintas. Veremos cómo son los resultados y también muy distintos. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, por un lado esto es un poco un síntoma de aquello que se llama la transición, que se estuvo hablando todo el tiempo de la transición como una solución maravillosa y universal, y no es verdad. Yo soy un poco mayor, tengo 56 años, yo viví la transición en primera persona. La transición fue un periodo absolutamente nefasto de este país que yo no quisiera volver a vivir. O sea, que me hace mucha gracia cuando todo el mundo apela al espíritu de la transición. Aquí en la transición, en una exposición de Picasso, entraron los señores y destrozaron la mitad de la exposición. Aquí en la transición se apaleaba a gente por las calles. Yo estuve, por ejemplo, en la cola de un concierto de Bob Marley, llegó la policía, nos dio allí de porrazo a todos, se suspendió el concierto y no nos devolvieron el dinero. O sea, estas cosas pasaban en la transición, era una cosa lamentable.
Y en la transición además no fue tal. La transición consistió en una especie de acuerdo de que a todos aquellos que habían cometido fechorías se los amnistiaba. Eso consistió en la transición. Porque se nos vende que la transición consistió en la legalización del Partido Comunista. Eso no es verdad. La legalización del Partido Comunista se iba a hacer sí o sí. Porque en este país entonces había muchísimos cientos de miles de comunistas y no podías hacer nada. Y no puedes tú declarar a millones de personas ilegales, porque Franco ya se había muerto. Entonces, quiero decir, eso no fue la transición. La transición consistió en un pacto de amnistía de todo lo que había. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en la justicia de nuestro país viene de una justicia que estaba en la dictadura. Entonces, los altos cargos de la justicia de ahora, algunos quedan vivos, pertenecían entonces a lo que se llamaba el Tribunal de Orden Público. Estos señores se dedicaban a reprimir a la gente y eran los responsables de que en este país se encarcelara a gente inocente, de las torturas, etcétera, etcétera. Esto es la justicia que llegó a la democracia. Eran los mismos jueces, con la misma ideología. Entonces digamos que durante un tiempo, y estos señores son los que dirigen las oposiciones, o sea que la cúpula de la justicia de este país viene de entonces. Están asociados en una cosa que se llama la Asociación Profesional de la Magistratura, en su gran mayoría, la mayoría de los jueces pertenecen a la asociación, que se declara conservadora, ni siquiera de centro como el PP, se declaran a la derecha del PP, ellos, ideológicamente. Entonces, esto es la justicia. Entonces, durante mucho tiempo parece que han ejercido como si fueran casi de centro. Pero yo creo que ahora se están quitando la careta y simplemente están haciendo lo que ellos consideran que debe ser el mundo. Y están ideologizando mucho la justicia. Entonces ahora Gallardón, que es el nuevo ministro de Justicia, ha hecho unas reformas que son muy graves, lo que pasa es que la gente, claro, estas cosas está más al día a día. Ha quitado una cosa que ha dicho: voy a despolitizar la justicia. Entonces ya a los jueces, los altos cargos del Poder Judicial, etc., ya no los va a elegir el Parlamento, los van a elegir los propios jueces. Y así la despolitizamos. Y eso es una falacia. Precisamente se hizo eso, de que fuera el Congreso, para evitar que los propios jueces, que son de derecha o de extrema derecha en su inmensa mayoría, eligieran, porque entonces había unos consejos del Poder Judicial y unos altos cargos en la magistratura, y ahí está el problema gordo, que es el Tribunal Constitucional, que es un ente que está por encima del Congreso. O sea, tú te puedes pasar la vida legislando y ellos anulando, y aquí no pasa nada, entonces no vale la voluntad popular de nada. Entonces, para evitar que la justicia se convirtiera en un nido ya de por sí completamente ideologizado, que controlara la voluntad popular, se creó este sistema de elección de jueces, que era que el Parlamento de alguna manera proponía o vetaba a algunos que son peligrosos. En el Tribunal Constitucional había un señor que se llama García Calvo, que ha muerto hace poco, que llevaba todavía pistola en el bolsillo y la sacaba en riñas callejeras. Esto no se salía en la prensa entre cuadritos. Para mí sería noticia de portada. Pues este señor, cuando te lees su biografía, era un señor tremendo. Este señor lo puso ahí el Partido Popular. Y estaba en el Tribunal Constitucional. Es muy peligroso, y un señor de esa ideología. Antes se llamaba fascista, ahora no sé cómo se llamará, conservadora. Pues esté en el Tribunal Constitucional. Es que no puede ser de un país democrático. No existiría en ningún lado. Vamos a ver, nosotros venimos de un mundo. España es el único sitio donde el fascismo triunfó. Fue derrotado en todo el mundo. En Alemania, donde para que aquí triunfara el fascismo, tuvo que haber un golpe de Estado que no prosperó, y la gente reaccionó contra el golpe de Estado y hubo 3 años de guerra civil. Sin embargo, en Alemania, Hitler fue elegido por las urnas. Aún así, después de lo que ha pasado, en Alemania no entenderían nunca que el monumento más grande de su país estuviera dedicado a Hitler. No, reniegan de Hitler. Bueno, el monumento más grande de este país es el Valle de los Caídos. Y es un mausoleo de Franco. Esto, cuando yo lo cuento a amigos extranjeros, me dicen que eso cómo puede ser, digo, pues así es. Digo, pero no solo eso, sino que tú, si se te ocurre a ti decir, oye, esto habría que darle una vueltecilla, ¿no? Porque siempre ellos se aferran a una cosa que es la historia. Estos monumentos solo son datos históricos. Pero bueno, los monumentos siempre reflejan a prohombres, que son un ejemplo para la sociedad. Tú no puedes hacer un monumento en mitad de una plaza a un pederasta porque haya existido. Probablemente el personaje más importante de la historia contemporánea sea Hitler, como personaje histórico. ¿Por qué no está toda Europa llena de monumentos a Hitler? Si lo que queremos es que la historia no se olvide. Es que no hay ninguno.
mira, yo estaba en los países bálticos, no han dejado ni una sola estatua ni de Lenin ni de Stalin. Han dicho, para tomar por culo esto. Muy bien, pero que sí que es que a mí me parece bien. Si la sociedad no quiere que esas caras presidan su mundo, pues lo quitan del medio. Dicen, no, vamos a poner aquí a un señor que ha inventado la penicilina. Nos parece mucho más decente para el parque. Pues esto todavía no ha pasado en este país. Entonces, ahora han hecho esta reforma de la justicia, en la que los jueces se van a elegir a sí mismos. Entonces, yo ya sé que esta sociedad de la magistratura, que creo que engloba el 80% de los jueces de este país, tienen no una mayoría absoluta, tienen unanimidad a la hora de decidir. Estos señores van a elegir al Consejo de Poder Judicial, al Tribunal, ustedes van a elegirlo todo. Y entonces la justicia va a sufrir un proceso de derechización brutal. Y en ese proceso, una de las víctimas, evidentemente, es el juez Garzón. Es que el otro día leí el dato y ahora no lo tengo aquí, pero con respecto a sentencias y jueces, creo que la probabilidad el porcentaje de prevaricación entre los jueces es un caso, no sé si son cada 70.000. Bueno, el juez Garzón tiene 3 procesos abiertos por prevaricación. O sea, estadísticamente es una cosa que ni se ha dado nunca y es impensable que se dé. Pero es que se le ha abierto un proceso por prevaricación, que es tomar resolución a sabiendas, que es mala, injusta, por investigar. Investigar no es tomar una decisión. El juez Garzón no ha juzgado nada. El juez Garzón no ha dictado sentencia de nada, ni siquiera ha condenado. Ha intentado investigar. Es decir, se le está juzgando por una cosa como si ya hubiera dictado una sentencia. Bueno, y luego se le va a juzgar por cursos, y esto me parece una auténtica revancha de la judicatura, porque este señor, no olvidemos que se presentó a las elecciones con el Partido Socialista. Luego intentó meter en la cárcel a Felipe González, con el VAL. Es decir, que no te creas que estuvo muy cerca de los socialistas. Se presentó como independiente, se cabreó, se salió dimitió como diputado, se dedicó a la justicia, pero eso ya no se lo perdonó. Entonces un señor que llama juez estrella, como hay otros, pero yo creo que esto es una persecución sin más por ser quien es, no por lo que ha hecho. Y luego por esto, intentar investigar los crímenes de franquismo es una cosa muy delicada, porque hay muchas cosas de las que nunca se ha hablado, y bueno, pero es que hay gente que quiere que se hable, porque claro, hubo miles de robos de niños, por ejemplo. Pues hay gente que, yo entiendo que al que no le hayan robado a un hijo le importe un carajo, pero como que a una sola persona le hayan robado a su hijo, yo creo que tiene todo el derecho a reclamar. Decir, bueno, ¿dónde está mi hijo? Y esto es una cosa muy buena que se ha hablado. Hubo un señor que se llamaba Vallejo Nájera, que es un psiquiatra, cuyos hijos se han dedicado a la psiquiatría y son psiquiatras eminentes. Este señor que también tenía una ideología enfermiza. Este señor hizo un informe para Franco que decía que el marxismo se heredaba por vía genética y que era intrínsecamente malo y por tanto las marxistas no podían tener hijos. Entonces, a las rojas, que ser marxista en este país era muy sencillo, hasta algo que no fuera de Franco, que era rojo. Pues entonces, a las rojas, que así se llamaban, les quitaban a los hijos, en las cárceles, en tal. Te digo un ejemplo de una cosa que no se quiere investigar, porque claro, lo que no quieren es que la gente vea esto en la televisión. Pero la gente se cabrearía mucho con Franco y se cabrearía mucho con la gente que defiende a Franco. Y, hombre, está feo. Y claro, y los miles de asesinatos hubo porque se habla siempre de la guerra civil. Se habla de la guerra civil, que asesinatos suben $2, ya, pero es que la guerra se acabó y después se asesinó a mucha gente. Y esto es de lo que no quieren que sea. Porque de la guerra, a fin de cuentas, dice, bueno, una guerra puede haber temores, ¿no?, de los bombardos. Pero oye, cuando aquí había ya un Estado organizado, y había un jurado, y había unos señores togados, y había abogados, y había fiscales, se seguía asesinando a la gente. Y se condenaba a gente en juicios sumarísimos, de repente pues en una sala, 30 personas, todos condenados a muerte, un juicio que duraba media hora. Pero se ha condenado a muerte a menores de edad, y se les ha fusilado. O sea, es que aquí se ha pasado, claro, pero esto no es la guerra, después de la guerra. Claro, esto es lo que no quieren. Es lo que llaman los crímenes del franquismo, no los crímenes de la guerra, que están además, sino que es que de eso no se quiere que se hable nunca más. Esto es un tema muy delicado, porque sí estamos dispuestos a hablar de lo que desapareció de Argentina, que fue hace 2 días, como quien dice, o de la dictadura de Pinochet, de eso sí podemos hablar, pero de la de Franco no se puede hablar en este país. Claro, este tío paga un precio muy gordo. Y no sé. Entonces resulta difícil comparar a España como país avanzado con el resto de Europa, por lo menos. En este sentido sí. O sea, la transición fue una cosa que fue una amnistía, que yo creo que la amnistía significaba perdón, pero no olvido. Hay gente que hay que reparar el daño que se le ha hecho. Una cosa es que digo, bueno, este señor es uno de los artífices, me da igual. ¿Ya? Y aparte, si es que ya se han muerto. Es que es una cosa de la que se podría hablar, porque ya nadie va a pagar el pato por eso, y además no están en edad de la cárcel. O sea, que este no es el problema. O sea, que estas cosas,
bueno, tú puedes amnistiar a un señor de haber atracado un banco, pero oye, el dinero no me lo devuelva. Yo perdono a este señor por haberme robado el coche, pero el coche es mío, cojones. Sí. Lo que no puede hacer es que yo le perdone y se quede con el coche. No, yo le perdono, que no vaya a la cárcel, pero el coche es mío. Esto está mal. Vivimos una especie de mordaza informativa. Hay determinados temas que son tabú. Y lo que me parece increíble es que haya, desde luego, un sector de la información muy amplio que se dedique a perseguir a los que quieren hablar de esas cosas, que tienen todo el derecho al mundo. Como otros tienen derecho a hablar de sus muertos por parte de, yo qué sé, de la columna de Urruti. Muy bien, que hablen. Y ahí tienen sus monumentos. Antes en todas las iglesias de España había uno que estaba dedicado caídos por Dios y por España. En los cementerios también. Sencillamente, que Dios tiene sus monumentos, bueno, pues los demás también tienen derecho a tener lo suyo, joder. Es que en el otro lado hubo muchos héroes y mucha gente matada de forma injusta. Y sobre todo hay muchas familias que quieren que se les repare eso que ahora pide Dolores de Cospedal para Camps, que se repare la honorabilidad. Franco dio orden de matar a los maestros, porque dijo que eran el germen de la difusión de la idea republicana. Entonces en los pueblos cuando se entraba se mataba al maestro. Pero había maestros que en el pueblo eran la persona más querida. Claro, como se le mataba con el título de criminal. Entonces hay familias que quieren que le quiten la palabra criminal a su abuelo, porque nunca mató a nadie. Entonces, esto es una cosa que los jueces no quieren hacer, que le llaman revisión de sentencias. Es que no hubo sentencia, se le fusilaba y se le fusilaba por criminal, y esa era la sentencia. Dice, oiga, mi abuelo no fue un criminal, y hay gente que no le importa, pero hay gente que sí le importa eso, que ser nieto de un criminal, que no mató a nadie, cuyo delito fue enseñar. Sí, son multas. Exacto, entonces esto, yo no sé, este trauma, la guerra fue en el año 36, fue de hace 70 años. Es que aquí tampoco en España nunca se olvida, me parece. Así es. Bueno, ha quedado una entrevista muy política, pero muy didáctica. Mejor así. Es que tengo que dejarlo.